Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 29 de julio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Este fin de semana se fueron dos grandes venezolanos. La dama de la televisión, Carmen Victoria Pérez, falleció a los 78 años de edad, producto de un paro respiratorio en su residencia en Caracas. Y uno de los máximos exponentes del arte cinético, Carlos Cruz Diez, murió a los 95 años de edad por causas naturales en su casa en París, en el estado Vargas, como lo han recordado en redes sociales. El chavismo llegó a derribar un mural de su autoría, que formaba parte, ustedes recordarán, del puerto de La Guaira, y una de sus obras más internacionales, la del aeropuerto de Maiquetía, se ha convertido en un símbolo del éxodo, del abandono de nuestro país. Él llegó a decir en una entrevista, así como fue el sitio de partida, va a ser el sitio de regreso a Venezuela, que así sea. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. A propósito de lo ocurrido durante las últimas horas en el marco de este foro de Sao Paulo, que aparentemente le costó a nuestro país $200 millones con la falta que nos hace. Bueno, los diputados de la Asamblea Nacional han denunciado en las últimas horas que circula un documento que ordena la prohibición de salida del país y la aprehensión preventiva contra diputados en todo el territorio nacional. Hay un tuit publicado por el diputado José Antonio Mendoza del estado Monagas. Él es secretario general regional de Primero Justicia y da cuenta de esta información. Dice lo siguiente del despacho del Ministerio de Interior. En el marco, es una instrucción en el marco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, registrada con el número 248 de la Sala Constitucional, donde se declara la nulidad absoluta del acuerdo presentado por la Asamblea en desacato, dice el documento, de reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya lo decía Michelle Bachelet, ahora vituperada por el chavismo, pero que fue recibida con honores cuando estaba de visita en nuestro país. Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objeto neutralizar, reprimir, criminalizar a opositores y críticos al gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016. Estoy leyendo el informe sobre nuestro país, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición. Por cierto, da cuenta Michelle Bachelet de un proceso que se inició incluso durante la administración del expresidente Chávez, que lleva como menos o cuanto menos una década en nuestro país. Conversaremos con nuestro invitado seguramente acerca de este y otros temas. Ya me comentarán cuando tengamos al diputado Ángel Alvarado. De ser el caso, en el marco del Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro dio toda clase de declaraciones, además de criticar a Michelle Bachelet por esta decisión de reflejar la verdad de los hechos de lo que está ocurriendo en Venezuela. También aseguró que los guerrilleros colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a nuestro país, y esto evidentemente tratando de responder, salir al paso a las medidas que hay contra estos dos ciudadanos, uno de ellos solicitado, y hablo de alias Jesús Santrich, por narcotráfico desde los Estados Unidos.
Él fue detenido en Colombia, es un caso que ha generado toda clase de discusión. Lo dejaron en libertad por orden de la Justicia Especial para la Paz. Luego se posicionó como diputado y más tarde desapareció, se desvaneció. Se presume, lamentablemente, que está en Venezuela. Tenemos al diputado Ángel Alvarado, vía telefónica. Es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas. Como siempre, diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer un programa nuevamente. Un gusto conversar con usted, como siempre. Diputado, le pedí una primera reacción de su parte acerca de esta circular que, han publicado algunos de ustedes, y hago referencia concretamente al documento que colocó en Twitter José Antonio Mendoza, en el cual se ordena la prohibición de salida del país y aprehensión preventiva contra diputados en todo el territorio nacional por el tema del TIAR. Le pedí un comentario porque supuestamente hoy se retoman las conversaciones en Barbados. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, de hace mucho tiempo hay prácticamente una persecución en todos los puntos migratorios contra los diputados. Esto, pues bueno, se agrega o se hace una situación de más formal, algo que ya informalmente existe. Eso a nosotros no nos va a detener en nuestra lucha por la libertad de Venezuela. Nosotros vamos a seguir sin miedo hasta lograr la liberación. Y en cualquier caso, pues no, forma parte de esta presión que nosotros debemos seguir ejerciendo para lograr el cambio político en Venezuela, como hemos hablado tantas otras veces. Ahora, diputado, quisiera confirmar con usted la autenticidad de este documento que está circulando en redes sociales, o que al menos publicó el también diputado José Antonio Mendoza. ¿Qué puede decirnos al respecto? Y obviamente lo uno con esto de los diálogos en Barbados, ¿en qué términos se puede conversar para, bueno, tratar de que finalmente se inicie una transición a la democracia bajo estas circunstancias? Lo escuchamos. Sí, pienso que la veracidad no me lo puedes preguntar a mí, habría que preguntárselo al Ministerio de Interiores, que supuestamente es quien ha hecho esa circular. Yo no he visto ninguna comunicación oficial al respecto. Lo que se manifiesta allí en ese comunicado es violatorio de los derechos humanos, ya que se ordena la retención de pasaportes, lo cual es un derecho humano, el derecho de identidad. Así que bueno, habría que agregarlo nuevamente a la lista de violaciones de derechos humanos que ha hecho la alta comisionada. Y nunca está de más siempre resaltar pues que Bachelet durante mucho tiempo apoyó el proceso, Hugo Chávez Frías, y bueno, y ha sido un paso bien importante para que esa izquierda latinoamericana y esa izquierda también europea entienda pues quién es Nicolás Maduro. Y eso lo uno con lo del Foro de Sao Paulo, que es una izquierda muy radical, que son grupos guerrilleros de toda América Latina, desestabilizadores, terroristas, como estamos hablando del caso de Santrich y bueno, y todos los de la FARC. Bueno, evidentemente esa es la izquierda de Nicolás Maduro, o sea, es una gente pues completamente fuera del derecho internacional, violadores de derechos humanos, y eso fue lo que se reunió el fin de semana del fin de semana en el Foro de Sao Paulo en Caracas, $200 millones gastados allí, y eso pues mucho más de lo que se le debe al trasplante de médula que se hace en Italia, o sea, con lo cual le queda claro que el gobierno cuando no paga esos compromisos internacionales o no tiene para el pago de médula de niños, no es porque no tenga dinero, es porque tiene simplemente otras prioridades. Y así ha sido como se ha venido pagando pues la deuda con China y Rusia por más de $700 millones, $200 millones, ahora el Foro de Sao Paulo, más de $1.000 millones se ha pasado pues a Cuba en envíos de gas, en envíos de petróleo liviano. Así que pues esto se suma a que claramente el gobierno no tiene ningún interés en atender la crisis de los venezolanos, no le importa lo que sufren los venezolanos, lo único que importa pues mantenerse en el poder con sus adláteres terroristas, guerrilleros y narcotraficantes que se reunieron el fin de semana en Caracas. Diputado, quería preguntarles justamente con relación al telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Suponemos que esto de esta circular será discutido en la próxima sesión. Se me ocurre pues preguntarle, en todo caso, sobre el telón de fondo de esta crisis. Hace algunos días trascendió una información con relación a la oferta de bonos que están promocionando el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, concretamente la empresa Citgo. Estamos hablando de una cantidad que ronda los $1.800 millones. Usted me corregirá si me equivoco. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, a este proceso, al igual que fue la designación
de esta junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, que provocó también reacciones del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede decirnos en torno a estas decisiones y qué impacto van a tener para la gente en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar hay que distinguir, está la deuda, o mejor dicho, está PDVSA Holding, está Citgo Holding, está Citgo. Son distintas instituciones. Entonces, Citgo tiene una deuda que se vence en febrero, que ha decidido pues emitir un nuevo bono para tratar de esa deuda no pagarla en febrero, sino pagarla en el 2024. Es una operación financiera pues muy típica, es lo que se conoce como un rollover. Y bueno, lo que ha sido sorprendente es el apoyo del mercado a esta oferta. Una oferta que era alrededor de $1.000 millones, pues se recibieron ofertas hasta por 5.000 millones de dólares. Eso muestra pues la confianza del mercado en lo que está haciendo Citgo. Muchos de los que se le ofrecieron la reestructuración inicial de estos bonos no quisieron participar y al final estuvieron arrepentidos porque fue todo un éxito. Es lo que muestra que la situación de estas empresas tiene una capacidad de recuperación muy rápida. Eso muestra que una vez que ocurre el cambio político en Venezuela podríamos estar subestimando la capacidad de recuperación debido a la confianza que se podría generar con una gestión transparente, una gestión ordenada, una gestión técnica, una gestión donde estén los mejores. Y eso básicamente fue lo que ocurrió entonces con el bono de Citgo 2020, que se cambió por un bono que ahora es Citgo 2024, lo cual da margen de maniobra, se paga un cupón menor, es decir, los intereses que se pagan por esa deuda es mucho menor, y yo creo que es una muestra importante pues de la confianza y la recuperación, la capacidad de recuperación que podría tener este país una vez que se genere la confianza. Y bueno, sobre el impacto que eso puede generar en el interno de Venezuela, pues yo creo que el gran esfuerzo que está haciendo PDVSA ad hoc y la Junta Directiva de Citgo básicamente está enfocada en el mantenimiento de los activos, no solo la recuperación, sino la protección de los mismos. Es una tarea difícil debido a que Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejaron el país completamente endeudado, recibieron una deuda externa de $23.000 millones y hoy la deuda externa de Venezuela es de $180.000 millones y sigue corriendo. Así que yo creo que lo que podemos luchar en este momento por los venezolanos es mantener esos activos para que una vez se logre la recuperación pues sea mucho más rápida la insertación de Venezuela en los mercados internacionales y la recuperación sea lo más rápido posible. Ahora, diputado, decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, que ustedes estaban por designar a un contralor también ad hoc, de manera de que estos recursos, supongo, y otros sean manejados con absoluta transparencia. ¿Qué puede decirnos en torno a este tema? Sí, este tema es bien importante. El contralor ad hoc está por nombrarse. Se ha pedido pues que la sociedad civil y todos los partidos políticos postulen a aquellas personas con las mejores credenciales. Además, recordemos, María Alejandra, que Venezuela tiene un contralor que está usurpando el poder, que no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, con lo cual también está usurpando el poder. Y el no tener el Estado, un contralor, pues es un órgano básico de control, de seguimiento, de transparencia. Así que yo creo que es un buen paso el nombramiento del control, hay que avanzar en eso. Y por más que la gestión de Citgo, pues en este momento es una gestión sumamente exitosa, no solo por la respuesta de los mercados, sino también las calificadoras de riesgo que han ido mejorando la calificación de la empresa, siempre hace falta control, siempre hace falta un seguimiento y siempre hace falta en cuanto se manejan recursos públicos que la ciudadanía sepa exactamente cómo se están usando, si se están usando de manera adecuada y si están cumpliendo las normas internacionales y también las normas nacionales sobre la transparencia. Diputado, tengo que preguntarle sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Escuchamos entrevista a Ricardo Hausmann, en la cual aseguraba luego de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, donde el tema de Venezuela fue prioritario, aseguraba que la crisis es más profunda de lo que pensamos. Y yo quisiera un comentario de su parte al respecto. El Fondo Monetario Internacional acaba de recalcular la caída del Producto Interior Bruto y estamos hablando de menos 35%, que esto no había ocurrido nunca antes en América Latina, según palabras del propio Ricardo Hausmann. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es lo mismo que hemos venido diciendo de la Comisión de Finanzas. Nuestra caída, medida de la Comisión de Finanzas, de 35 puntos también, al igual que el Fondo Monetario Internacional. Nosotros publicamos esos números hace ya más de un mes y bueno, eso es sumamente dramático. Nuevamente yo recalco esa afirmación, esto es mucho más profundo de lo que la gente cree, de lo que la gente piensa. Hemos estado muy enfocados en la caída, en
la hiperinflación, en la subida de los precios, pero la verdad es que lo que está de fondo, como dices tú, el telón de la crisis, lo de fondo es la caída del PIB, la caída de la actividad económica. Se acumula unos 64 puntos de caída desde el año 2013. Esto solo ocurrió en el colapso de países sociales. Y nos supera en este momento solo 2 países, que son Georgia y Tayikistán. Son los únicos 2 países socialistas que han caído en esta dimensión. Los otros países que han caído en una caída del PIB de esta magnitud, pues son países en guerra, como ha sido Libia, como ha sido Ruanda y como ha sido Irak en la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein mandó a quemar todos los pozos petroleros. Una vez que pierde pues la guerra del Golfo, la caída del PIB fue de 65 puntos. Bueno, Venezuela no ha mandado a quemar sus pozos petroleros, pero el efecto ha sido el mismo. No había un conflicto bélico formal y el efecto ha sido el mismo. Es el efecto que genera el colapso de los modelos socialistas, que en este momento se ha consumido pues casi 65 puntos del PIB. O sea, ya estamos llegando a 2/3 de la actividad económica, según el índice de actividad económica de la Asamblea Nacional. Y este colapso pues se ha acelerado en el último año, María Alejandra, 75% atribuible sobre todo a la crisis eléctrica. Solo en el mes de marzo la caída de la actividad económica fue de 25%. Para que tengan orden de magnitud, bueno, y eso es únicamente por la crisis eléctrica. Y esto es bueno decirlo, porque la crisis eléctrica no se le puede achacar a sanciones, no se le puede achacar pues a ningún tipo de orden externo, sino sobre todo a la falta de mantenimiento, a la pérdida de capital humano y a todo lo que ha venido denunciando Winston Cava a lo largo de este tiempo. Por eso es un perseguido. Ahora, antes de las sanciones petroleras, la caída del PIB ya era de 55 puntos. Entonces, bueno, no pueden decir de que esto es consecuencia de las sanciones. Esto ocurrió mucho antes, esto empezó en el año 2013, y con un modelo económico que ya no va para más, que tenía que ser reformado, que tenía que ser abandonado, que ya no podía seguir viendo los altos precios del petróleo ni el endeudamiento. Y una vez pues que ya no se dan estos 2 factores, pues básicamente lo que tenemos es una caída libre, en la cual evidenciamos un colapso, María Alejandra, que empezó en el año 2006 con las expropiaciones, que no se manifestó por los altos precios del petróleo, que permitió altas importaciones, y también por el alto nivel de endeudamiento en el cual Hugo Chávez incurrió tratando de maquillar esa situación, y que ahora estamos pagando todos los venezolanos, que está costando la vida de miles de niños y que ha generado pues este éxodo bíblico que estamos viendo por toda Sudamérica. Antes de hacer la pausa para publicidad, diputado, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿qué es lo primero que hay que hacer si hay un cambio en nuestro país? La canasta alimentaria familiar cerró en más de 2.600.000 bolívares, el salario mínimo es de 40.000, se necesitan más de 60 salarios mínimos para cubrir solo el gasto en alimentos. El impacto social que la crisis tiene se pierde de vista, por eso se habla de una crisis humanitaria compleja en nuestro país. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y se lo pregunto porque el propio Ricardo Hausmann decía, sí, vamos a necesitar financiamiento de inmediato, pero probablemente organismos como el Fondo Monetario Internacional les va a tomar meses aprobar ese tipo de financiamiento y tendremos que maniobrar para hacer frente a la situación en Venezuela de inmediato. Lo escuchamos. Bueno, lo primero es empoderar nuevamente a la sociedad. Eso tanto Ricardo como todos los que hemos trabajado en Plan País lo tenemos muy claro. El gran factor dinamizador de la economía, la expansión de la energía, la energización de la sociedad se genera cuando hay libertad, genera la vitalidad en la sociedad, la cual se ha perdido en Venezuela. Y una vez que tú restableces la libertad, pues empiezan a aparecer productos, empiezan a aparecer actividad económica, empieza a aparecer la inversión. Yo pienso que lo primero es dar esa confianza, generar esas libertades que van a ser fundamentales para la recuperación de Venezuela. Como te digo, la emisión del sitio 24, de ese bono, pues lo que refleja es que puede haber una gran confianza alrededor de todo el proceso venezolano, una gran entrada de capitales, de inversión, y eso va a ser, sin duda alguna, para mí, el gran factor de recuperación de nuestra economía. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, presentando el primer análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo esta circular que han publicado otros parlamentarios como José Antonio Mendoza, en la cual se ordena la prohibición de salida y la aprehensión preventiva contra diputados en todo el territorio nacional, luego de la aprobación del regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cuando el Fondo Monetario Internacional habla de un 35% de la caída del Producto Interior Bruto, que esto es una barbaridad, insisto, según Ricardo Hausmann, que es representante de Venezuela designado por la Asamblea Nacional ante el Banco Interamericano de Desarrollo, esto no se ha visto en ningún país de América Latina en un año. De ese porcentaje, buena parte corresponde a la producción de alimentos, de carne y leche. Nos acompaña el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, para hablar al respecto. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Por supuesto, darte las gracias más bien a ti para escuchar la voz del campo venezolano. Pues mucho interés de conocer cuál es la situación del sector que usted representa. Hemos compartido durante los últimos días datos con los amigos oyentes. En el caso concreto de la producción de carne y leche es especialmente dramática la situación. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que lo más interesante de debatir en esta otra oportunidad que se nos presenta es que básicamente es casi que imposible, inviable poder mantener nuestras unidades de producción. Se mantienen única y exclusivamente porque es una responsabilidad familiar de dejarle a las próximas generaciones la unidad de producción y esperando nuevos tiempos para que de alguna forma el negocio pueda por lo menos sostenerse. La caída ha sido bastante vertiginosa. Hoy vemos y nos preocupa como un informe de la Federación de Ganaderos de Colombia en la última vacunación han aparecido, y nosotros lo hemos denunciado, han aparecido alrededor de 4 millones de cabezas de ganado en Colombia sin ninguna explicación, y nosotros creemos y tenemos el derecho a tener claro de que un ganado que hoy por hoy en Venezuela cuesta 1/3 de lo que cuesta en Colombia, básicamente es el contrabando de extracción, que ahora no solamente es gasolina sino también es ganado, y que muy pronto quizás van a hacer otros rubros por no tener o por no tocar, por dejar trastocar el sistema de producción y el sistema económico en el país. Yo creo que eso es bastante importante, en donde hay un rebaño muy mermado en Venezuela, que debiéramos estar en 30 millones de cabezas, y que hoy por hoy ya ni siquiera nos atrevemos a decir que estamos alrededor de 10 millones. Yo creo que inminentemente es de parar las antenas, porque nos debe de preocupar cómo vamos a sostener nosotros a 30 millones de personas
en Venezuela consumiendo alimentos que son los más económicos de toda Latinoamérica, que a pesar de que el ciudadano venezolano no tiene poder adquisitivo, bueno, tiene que entender que tiene los alimentos más económicos de toda Latinoamérica, por lo menos en cuanto a carne y en cuanto a leche, en este momento. Su gran drama es que no tiene poder adquisitivo. Si entendemos bien, señor Chacín, estamos hablando de 4 millones de cabezas de ganado venezolano que cruzó a Colombia, ¿correcto? Esas son las cifras que están dando que no. En Colombia se hizo el plan de vacunación de la fiebre aftosa, debido a que hubo un rebrote, se hizo un censo y se cerraron cuando vieron que aparecieron 4 millones de cabezas, que no eran relativamente claras con el crecimiento de rebaño, o sea, tenían que venir de algún lado, y para nosotros, que lo venimos denunciando, está claramente identificado que ese ganado debe ser de Venezuela. Ahora, es decir, 4 millones de cabezas de ganado no cruzan por arte de magia de un territorio a otro, y sobre todo en la frontera que compartimos con el país vecino que custodia supuestamente la Fuerza Armada Nacional. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, para nadie es un secreto que la frontera es más permeable que un colador. Es posible pasar lo que uno quiera pasar por la frontera, y los que custodian totalmente la frontera pues no se dedican a ello. Nosotros tenemos territorio de más de 2.400.000 kilómetros de frontera con Venezuela, y básicamente se ha pedido el resguardo, por lo menos como en la zona de Perijá, que se roban más de 300 a 400 reses en una noche, vándalos que están en una zona de demarcación, que lo hemos venido anunciando, y la única respuesta que hemos tenido del gobernador del estado es que nosotros somos los que hemos propiciado el contrabando de extracción. Quizás hayan productores agropecuarios metidos en eso, no tengo duda que los puedan existir, pero nosotros estamos hablando sobre los responsables, los productores agropecuarios que arriman a los mataderos venezolanos al ganado, los que sienten que el compromiso es con Venezuela, y no estamos jamás ni nunca resguardando a productores. Pero es que allí hay de todo, allí hay básicamente contrabandistas de oficio de lado y lado, en donde no es fácil resguardar, y por supuesto la única forma de resguardar, así como el ganado, la gasolina, es que se le ponga el precio justo para que deje de ser negocio y pasar la frontera. Usted lo ha dicho en varias oportunidades, incluso en este espacio les toca a los productores venezolanos convivir con irregulares en zonas productoras. Yo quisiera su comentario, porque durante los últimos días nos tocó escuchar a toda clase de líderes justamente de grupos que fueron irregulares, como las FARC, presentes en nuestro país, hablando del proyecto bolivariano. Sin ir más lejos, Maduro dijo que alias Jesús Santrich e Iván Márquez eran bienvenidos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Eso es la realidad, o sea, se convive en la frontera, se convive con grupos irregulares, con mafias que se han enquistado en la frontera. Aquí han proliferado mucho las pistas. Lastimosamente las pistas no son de turismo, son de otras cosas, que como tú podrás entender, deben de gozar, porque aquí hay 2 satélites, hay suficientes elementos que se utilizan para detectar aviones y avionetas, y bueno, y eso aquí es el pan, o es el pan prácticamente del día, pero aparte de eso es el secreto mejor guardado en la calle, en donde aquí prácticamente se le tiene más respeto a cualquier insurgente que a cualquier fuerza que debiera de mantener y resguardar el orden público dentro de la frontera hacia adentro de Venezuela. Y eso es básicamente el día a día del ciudadano venezolano que está en la frontera. No es un secreto, no está dando, el presidente no está dando una primicia, dándole la bienvenida a esas personas, porque sabemos que bueno que están a lo largo a lo ancho del país. Bueno, lo que sí es una primicia, yo le diría incluso un desafío
a las autoridades en Colombia y sobre todo en Estados Unidos, darle la bienvenida a quienes están solicitados por tráfico ilegal de drogas por el gobierno norteamericano. Eso es correcto. Yo creo que un gobierno que debe mantener la seriedad dentro del país debe de cuidarse y debe mantener la distancia de personas que de alguna forma están cuestionadas en el mundo entero. Ahora, yo le pregunto, porque nos preocupa mucho lo que comparte con nosotros, esto de que la actividad productiva, sobre todo en el caso concreto del sector que usted representa, es prácticamente inviable en nuestro país en las actuales circunstancias. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿A qué se refiere? Porque creo que ahora mismo el porcentaje del consumo total de carne y leche en nuestro país que cubren ustedes es mínimo. Estamos hablando 20-30%. Me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante es de develar algunos números. Nosotros tuvimos la capacidad de poder alimentar al país con el 97% de la carne hecha en Venezuela y el 70% de la leche que se consumía en Venezuela era hecha de manos de venezolanos, de campesinos y productores venezolanos. Lastimosamente, si hoy la ley de tierras hubiera sido un elemento positivo dentro del socialismo del siglo XXI, los anaqueles de los supermercados, las cajas sociales que entregan a la familia, todas estuvieran hechas con componentes venezolanos. Hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy datos de la FAO que son muy interesantes, en donde develan que en la década de los 90 nosotros teníamos 24 a 26 kilos de carne de res dentro de los 65 kilos que se estaba consumiendo el venezolano anuales, por supuesto per cápita, y a lo que hoy prácticamente trasciende, en donde dicen que son menos de 8 kilos per cápita y por supuesto no asciende a más de 16 con pescado, cerdo, res y algunos otros animales que pudieran estar alimentando la parte proteica. Eso es totalmente la cifra que devenga un organismo como la FAO, que de alguna forma hace las mediciones en cada uno de los países. Básicamente, lo que está y lo que ve usted dentro de una carnicería o un supermercado es porque solamente se está teniendo alrededor del 35 al 40% entre leche y carne de lo que el consumidor venezolano debiera de tener en una dieta con todos los requerimientos básicos para poder tener por lo menos una alimentación adecuada. Usted ve carne en algunas carnicerías, usted ve todavía carne en algunos supermercados, porque el ciudadano venezolano lastimosamente no tiene cómo poderla comprar. Sus sueldos y sus salarios de verdad desaparecieron y no tiene la capacidad de tener una alimentación adecuada. Y usted va a ver carne, pero no es porque estamos produciendo la carne que necesita, sino porque el ciudadano consumidor no tiene cómo llevar hacia su mesa la carne que de verdad requiere. Ahora, en el caso concreto de lo que nos espera de cara al 2020, ¿qué puede comentarnos? Siempre lo hablamos, lo conversamos con Aquiles Hopkins de FedeAgro. La actividad productiva de producción de alimentos requiere de una planificación. ¿Cuáles son las previsiones de cara a 2020, tomando en cuenta cómo estamos cerrando 2019? Lo escuchamos. 2020 va a ser un año muy malo por lo que va a ser el área de la leche. Normalmente las ganaderías de leche se están contrayendo, están buscando un poco más hacia carne, que es posible poderse sostener un poco más tiempo. La leche depende de lo que son alimentos concentrados, depende de algunas prácticas, muchos de ellos necesitan electricidad, necesitan combustible, y casi que es inviable en el país, a pesar de que tienen la mayor cantidad de hidrocarburos, que puedan tener un generador de electricidad prendido para poder prender un equipo de enfriamiento de la leche y tener un alimento que de alguna forma es perecedero, higiénicamente adecuado para poder hacer productos que de alguna forma son culturalmente consumidos por el consumidor venezolano. Entonces, debido a todo este drama que está pasando el productor agropecuario, en donde no consume los insumos, en donde no consume absolutamente nada, vamos a tratar de ir hacia lo que se puede mantener, que es la carne, y que por supuesto va a ir desapareciendo en la leche. Y eso por supuesto es interesante e importante, porque uno de los lácteos que más se consigue es el lácteo del vacuno, que tiene que ver con la leche de vaca o de búfalo en todos sus
su gama, y que por supuesto va a ir desapareciendo, porque aparte de eso tenemos también un componente que es el personal que se necesita, se demanda por cada 100 litros de leche directamente para el ordeño, se necesita un trabajador, y que básicamente es imposible, inviable, porque no tenemos la capacidad de poderle pagar unos sueldos que puedan ser sustentables y que puedan ser dignos para que pueda mantener a su familia. Todo esto es basado a que se trastoca el área económica, y que de alguna forma, bueno, es casi que imposible, inviable, a los precios que está la leche, poderse sostener en los anaqueles de los supermercados, aparte de la variante que existe entre el comerciante y el productor agropecuario. Un precio de leche a puerta de corral hoy puede estar de 1.000 a 1.500 bolívares, pero usted va a un anaquel y ve que un precio de un litro de leche pasteurizado cuesta más de 20.000 bolívares. Hay una variante muy grande allí, y básicamente es imposible de poder mantener la producción de leche en el país. Justo quería preguntarle, antes de hacer la pausa para la publicidad, el impacto que ha tenido la escasez de combustible y sobre todo las fallas eléctricas en la producción de alimentos en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, rápidamente te puedo decir. Para poder tener leche séptica o de alguna forma que pueda ser consumida por los ciudadanos consumidores venezolanos, la única forma de que pueda hacer es que tengan energía eléctrica. Eso es imposible. Nosotros contamos todavía desde hace más de año y medio en la zona de occidente del país, en donde tienen problemas para poder sostener la electricidad, pero peor aún, el consumo de combustible para poder mantener los generadores de electricidad es casi que inviable e imposible. No se pueden hacer, aquí se cuenta por días a veces poder echar o colocar en el tanque de gasolina de un vehículo de trabajo. Todo esto, por supuesto, ha hecho rodar hacia la parte de queso artesano, y hoy por hoy es por eso es que conseguimos leche demasiado costosa en los anaqueles, porque es un lío ir no solamente producirla, enfriarla, sino transportarla, que es bastante difícil, porque muchas veces hay que pagar combustible a más de lo que está en mercados internacionales. Aquí se puede estar pagando combustible en Venezuela a dólar, y el Estado venezolano alimenta a las grandes mafias de las que de alguna forma incurren en vender la gasolina o el combustible del otro lado de la frontera, y no se busca la manera de sustituir o solucionar el tema del combustible en Venezuela. Armando Chacín, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Presidente de FENAGA, yo le ruego permanezca unos minutos más con nosotros, no sé cómo está de tiempo. Al regreso, quisiera referirme justamente a lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, estados tan sensibles, productores de alimentos, históricamente productores de alimentos como el Zulia o incluso el Táchira, el impacto que ha tenido, insisto, la escasez de combustible, pero también los constantes apagones. Le doy la palabra, pero al regreso de la pausa ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones.
pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que por cierto avanza, no se detiene, y sobre la cual no dice absolutamente nada Nicolás Maduro, más allá de dar la bienvenida a alias Jesús Santrich, Iván Márquez a nuestro país y fustigar el informe, lo que reflejó el informe de la expresidenta y alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Nos acompaña el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, y yo le dejaba una inquietud antes de hacer la paso para publicidad sobre el impacto que ha tenido la escasez de combustible y los constantes apagones en aquellos estados tradicionalmente productores de alimentos como Zulia y Táchira. ¿Qué puede decirnos? Sí, rápidamente te podría decir, nosotros estábamos produciendo alrededor del 35% de leche que se necesita en el país, que son alrededor de 3 millones de litros de leche al día, de los 10 millones que se necesitan para alimentar el país, tener 125 litros de leche per cápita. De esos 3 millones de litros de leche, hoy han desaparecido alrededor de 500.000 litros de leche por causa de los apagones. Dejaron de producirse 500.000 litros de leche en estos últimos 4 meses. Pero, aparte de eso, desapareció la mayor parte que era para la leche líquida, que era alrededor del 20%. Estábamos hablando de que eran alrededor de 1.200.000 litros de leche al día que iban para la industria que se encargaba de hacer algunos quesos que eran madurados o algunas bebidas lácteas o leche en polvo, ¿no? Entonces, eso básicamente está en extinción
entendemos que la mayor parte de los productores tuvieron que irse a la parte de queso artesano, era la única forma de protegerse, o poder proteger la leche, porque bueno, culturalmente el venezolano come un queso hecho con leche cruda, que es el queso que llamamos nosotros el cincho de matera, que lo consumimos normalmente todos los venezolanos culturalmente, y básicamente hacia allá se ha ido. Por eso es que, a pesar de todo, tú ves que el kilo de queso tuvo un revés, porque todo el mundo lo que hacía leche, lo que enviaban leche líquida, en su gran mayoría se mudaron hacia el queso artesano y por supuesto colapsaron los mercados y tuvo básicamente una bajada en el precio, o se ha mantenido alrededor del precio. Esas son cifras que de alguna forma desaparecer 500.000 litros de leche, tú dirás, pero 500.000 litros de leche es poco, pero cuando lo divides en 350 cc, que es aproximadamente para hacer un biberón, un tetero de como llamamos nosotros coloquialmente, de un niño, te das cuenta que básicamente eso es casi 2,5 millones de teteros que desaparecieron diariamente. Y yo creo que esas son cifras que de alguna forma claman al cielo. Pero cuando empezaste el programa de Alejandra, hiciste una cita con Ricardo Hoffman, hablando del Producto Interno Bruto de Venezuela. Es que esas 4 millones de reses que pasaron el país, que pudieran estar dando ingresos a Venezuela, aumentando el Producto Interno Bruto, porque tenemos la capacidad y sí lo podemos hacer, de poder no solamente saciar la necesidad del ciudadano venezolano, sino de incursionar en otros países para poder traer divisas a Venezuela, que hoy por hoy bastante hacen falta en el país. Y con números te lo puedo decir, Venezuela tiene más de 34 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, y en el mejor de los casos llegamos a 8,5 millones de hectáreas cuando empezaron las expropiaciones o expoliaciones que le hicieron a los productores agropecuarios. ¿Qué no podemos hacer con más de 25 millones de hectáreas que pudimos estar sembrando con el excedente del petróleo y que hoy por hoy estuvieran reportando ingresos importantes hacia Venezuela? Pero eso no se persiguió, y esos 4 millones, cuando tú los multiplicas por lo que debe estar costando una red del otro lado del país, que pasa de $450 por animal, sabes exactamente el daño que se le hizo al patrimonio y el daño que se le hizo al rebaño nacional. Gracias, Armando Chacín, por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de FEDENAGA, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. Y me dirá mi equipo si tenemos a Rodrigo Agudo para cerrar el programa, ingeniero químico especializado en planificación, injerencias, con experiencia en el sector agroalimentario. Con él queríamos, ofrecer una radiografía de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, lo que podemos esperar en 2020, tomando en cuenta las previsiones incluso del Fondo Monetario Internacional, que en los últimos 12 meses ha recalculado la caída de nuestra economía, tomando en consideración la ausencia de cifras oficiales. Inicialmente hablaba de 10%, después calculó el 25% para finalmente proyectar una caída de 35% del Producto Interior Bruto. Estos son los bienes y servicios que se producen a lo largo de un año en nuestro país. Esto nunca se había visto en ninguna otra nación de América Latina. Me parece que no contesta Rodrigo Agudo. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre nos queda un minuto o dos. Rodrigo Agudo, gracias por atendernos. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca... Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto en la medida de las posibilidades. Con él queremos ofrecer una radiografía, insistimos, acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de este año y lo que podemos esperar de cara al 2020. Los productores, analistas con los cuales solemos conversar, siempre nos explican que en el caso concreto de la producción de alimentos necesitas tener una planificación y lo que ocurra un año después depende de lo que estés haciendo ahora mismo. Ya escuchaban ustedes cuál es la proyección que hace al menos el presidente de FEDENAGA. Probablemente, lamentablemente, las cosas se van a deteriorar, pero de momento, para 2019, el Fondo Monetario Internacional habla de una caída del Producto Interior Bruto de más de 35%, perdón, ese es el cálculo, 35%, que es una barbaridad, tomando en cuenta lo que venimos cayendo durante años. Y esto tiene que ver, lamentablemente, con el modelo ideológico que se ha empeñado a imponer en Venezuela, siempre lo comentamos, que ha fracasado en todas partes del mundo, más allá de, y esto lo decimos a título personal, el templete que nos costó $200 millones que montaron en los últimos días en Caracas, con esto del Foro de Sao Paulo, para tratar de, relanzar esto del socialismo del siglo XXI. Bueno, al cierre trataremos de establecer contacto con Rodrigo Agudo más adelante en la semana. Simplemente comentar la reacción de Nicolás Maduro, quien recibió con honores, ustedes recordarán, a la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Ella presentó un informe demoledor sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Pudo ver en primera persona lo que sufrimos en nuestro país, la violación sistemática de derechos humanos. Maduro dijo que Bachelet era una puñalada al elaborar su informe sobre Venezuela. Bueno, lo que pasa es que ella, entendemos, estaba cumpliendo una labor que le encomendó Naciones Unidas. Esto lo decimos nosotros. Maduro tuvo duros comentarios sobre la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas por su lapidario informe, y así lo ha publicado la prensa internacional. Nosotros con este comentario nos despedimos. Nos vemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.